Bueno, mi querido Rodrigo, después de la entrevista anterior, que no sabíamos qué papa íbamos a tener, ahora ya tenemos un nuevo papa, ¿no? Con una nueva cara, pero creo que con ciertas luces y ciertos recuerdos a nuestro querido Papa Francisco, que acaba de fallecer, León XIV. Platícanos un poco más de León XIV, porque como ya lo saben muchos, pues tú trabajaste con él. Esa experiencia de trabajo así como previa antes de entrar, platícanos. Sí, el Papa Francisco hace 2 años tomó la decisión de sustituir a mi antiguo jefe, el cardenal Marc Ouellet, y al momento de escoger al sustituto nos llevamos la sorpresa de que invitaba al obispo de Chiclayo. Yo había trabajado en el CELAM muchos años, había conocido a muchísimos obispos latinoamericanos, pero él nunca había tenido oportunidad de conocerlo. Entonces para mí fue una sorpresa de repente recibir a un obispo de origen norteamericano, pero que tenía una experiencia pastoral amplísima en Perú, como nuevo jefe de la Pontificia Comisión para América Latina, que se encuentra al interior del dicasterio para los obispos. Entonces comenzamos a conocernos, a trabajar. Fue muy grato desde el inicio descubrir que es un hombre increíblemente sencillo, modesto, humilde, con una gran capacidad de escucha, con un sentido práctico y ejecutivo también muy marcado, y pues ha sido una experiencia muy bella. Como te podrás imaginar, pues no es algo de mi sorpresa que los cardenales pudieran tener tantas alternativas. Yo mismo pensaba, bueno, ojalá nos toque algún obispo que de alguna manera conozca América Latina, ¿no? como futuro papa. Pues nos han dado a la región latinoamericana el más grande regalo que pudieron habernos dado, porque escogieron los cardenales a uno de los nuestros como sucesor de Pedro. León XIV no es ese norteamericano que llega como turista a conocer América Latina y le gusta algo de nuestro folclore. No ese es el caso. El caso es un hombre que se ha enamorado de nuestra historia, de nuestra lengua, de nuestros valores, de las comunidades indígenas y mestizas de todo el continente, y es una bendición enorme que hoy sea nuestro Papa, porque entonces no habrá curva de aprendizaje. Él ya conoce muy bien la región, y eso para mí como responsable de la Pontificia Comisión de América Latina y para todos en la Iglesia Universal es una noticia buenísima. Me recuerda este término que Francisco también usaba, de pastor con olor a oveja. Lo siento muy pastoral, lo siento muy cercano a la gente. ¿Esa fue tu experiencia en mi vida desde la Pontificia Comisión para América Latina? Sí, en el sentido de que era muy cercano a nosotros y no, ¿cómo decir? Es amabilísimo en el trato, amabilísimo en el trato. No porque, gracias a que ha sido elegido Papa, hemos podido ver videos que desconocíamos de él y en su actividad pastoral ordinaria allá en Perú, y nos ha llenado de entusiasmo ver que realmente, como tú dices, es un pastor con olor a oveja y que va a continuar creativamente mucho del camino que el Papa Francisco nos ayudó a avanzar. Oye, en el Regina Coeli del domingo nos sorprendió con cantando, ¿no? Sí, creo que alguna vez recuerdo haber oído cantar, que cantaba también bonito a Juan Pablo II, pero fuera de eso, pues nos sorprendió, ¿no? ¿Habías tenido experiencia con él, el rezo con él, así es comúnmente? Sí, nunca habíamos cantado juntos, pero sí, yo ya había oído de que a él le gustaba de vez en cuando cantar y lo hace bien, y yo creo que a todos nos va a dar sorpresas, no solamente de ese tipo, sino muchas otras que hablan de que Dios siempre provee un papa para el tiempo, para el momento histórico que va viviendo la Iglesia y la humanidad, y ahora su perfil pues es extraordinario. Humanamente pues nace en Estados Unidos, pero viene de
padres que recogen la herencia francesa, italiana, española, hasta un poco también la herencia creole de todo el mundo del Caribe, y lo integra de una manera muy especial, pasando por un compromiso pastoral muy fuerte en Perú. Entonces esa combinación es riquísima, porque conoce e integra muchos mundos, no le hace el feo a esta pluralidad tan grande que hoy tenemos en el mundo contemporáneo, y yo creo que es un papa realmente escogido para afrontar estas nuevas realidades que hoy vivimos con tanta intensidad y que a muchos de nosotros nos sorprenden. Pero cuando vas cayendo en la cuenta de todo lo que se escuchó antes, pues como anillo al dedo, es decir, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que tal vez no tenías contacto con una persona pues que fuera así, pero así lo percibo. ¿Tú qué piensas en eso? Sí, totalmente. Cuando veo el reordenamiento global, pues digo, qué afortunados somos de que un papa que piensa en inglés y piensa en español, que conoce Europa y fue formado aquí en Roma, que dirigió una de las congregaciones más importantes del mundo, como es son los agustinos, y que conoce, ha visto comunidades de agustinos en Asia, en África, en Europa, en América Latina. Entonces, un hombre tan global, pues es una bendición tenerlo. No será la primera vez que conozca el ancho mundo, sino que ya lo conoce y ya sabe más o menos dónde están las fortalezas y fragilidades de cada nación. Y al mismo tiempo que tenga una formación humana, intelectual, espiritual espléndida. Está muy lejos de ser ese padrecito un poco despistado que a veces aparece en algunos estereotipos en la televisión. No, él es un hombre muy bien formado. Estudió matemáticas en Villanova University en Estados Unidos, luego estudió Derecho en el Angelicum, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, aquí en Roma, licenciatura y doctorado en Derecho. Tiene una formación teológica y jurídica extraordinaria, y además es miembro de los agustinos, y por lo tanto tiene una familiaridad con toda esa renovación de la espiritualidad que ha venido gracias justo al redescubrimiento de la importancia de San Agustín en la teología contemporánea. Gracias al redescubrimiento de San Agustín y de la primacía de la gracia, muchos de los afanes, la verdad, moralistas, rígidos, rigoristas que se vivieron en otras épocas, pudieron ser purificados y superados en la Iglesia, con papas como Pablo VI, como Juan Pablo II, con teólogos como Romano Guardini, como Henri de Lubac. Nos ayudaron a mirar con aprecio que la salvación viene por misericordia, no por mérito. Y eso, que puede parecer muy abstracto, en el fondo lo que implica es que la Iglesia tiene que ser misericordiosa y casa de todos antes que una aduana fiscalizadora. Oye, y bueno, platícame un poco más sobre la elección. Sí, cuando sale al balcón central y nos dice su nombre, ¿no? Nos dicen su nombre, el que va a usar como Papa, León XIV. Ya habías oído hablar de León XIV, y en corto hablar con él sobre No, en lo más mínimo. Cuando platicaba con el Papa Francisco, varias veces que yo le presentaba proyectos de mediano y largo plazo, el Papa Francisco me decía, esto lo platicarás con Juan 24. Sí. Juan 24. Con el cardenal Prevost jamás platicamos de León XIV. Lo que sí es claro es que el Papa León XIII y también León Magno estuvieron cerca del espíritu de San Agustín y de las comunidades agustinas. Entonces, hace unos días estaba leyendo una encíclica muy desconocida de León XIII, se llama Satis Cognitum, sobre la unidad de la Iglesia. Y me sorprendió que León XIII, que vivió tantos años antes del Concilio Vaticano II, ya decía en esa encíclica, por muchos desconocida,
sacramento, es decir, esa experiencia empírica de encuentro con la persona viva de Jesús. En esas épocas, León XIII, en esa época de León XIII, la iglesia se solía presentar como sociedad perfecta, no como sacramento. Entonces, toparme con que en esa antigua encíclica de León XIII, ya León XIII avanzaba en la idea de que antes que cuestiones jurídicas, como que si es sociedad perfecta o no lo es, la iglesia se presentara como la carne concreta, empírica, con la cual uno puede tocar la carne resucitada de Jesucristo. Es una avanzada enorme. León XIII, hay que recordarlo, es el Papa que cuando en Francia viene la difícil decisión de iniciar una república y por tanto una práctica democrática, la llamada Tercera República, y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica son más bien promonárquicos y anhelan regresar al antiguo régimen, el Papa León XIII les da la sorpresa del apoyo total de la Iglesia Católica a la República. Y esto es muy importante porque León XIII entonces es un Papa que apreció el nuevo momento histórico y político que estaba viviendo no solo Francia, sino el mundo entero. Por supuesto, nunca simpatizó con el liberalismo extremo, por eso también publicó una encíclica que se llama Libertas, pero apreció profundamente la renovación democrática de Francia luego de tantas dificultades que vivió ese país entre la Revolución Francesa y la instauración de la Tercera República. Hubo varios emperadores, hubo un montón de cosas, la gente se le olvida, pero la Revolución Francesa no termina bonito, o vendrá Napoleón y los otros Napoleones, y todo será muy intenso, hasta que se instauró la República con el respaldo del Papa León XIII y haciendo un juicio crítico a los católicos que miraban por el retrovisor y querían restaurar la alianza con la sangre azul y los Luises. León XIII es un papa extraordinario. Entonces, que ahora veamos a León XIV retomar de alguna manera esa inspiración, retomar la importancia de la doctrina social de la Iglesia, de la cuestión obrera, de la nueva cuarta revolución industrial que estamos viviendo, con la tendencia a las convergencias tecnológicas, la inteligencia artificial y tantas otras cosas. Dios mío, pues es un mensaje fortísimo de que la Iglesia no tiene que llegar tarde a la cita de la historia, al contrario, tenemos que ser la vanguardia de una transformación positiva de nuestro mundo y de nuestra Iglesia. Yo creo que también vale la pena aclarar, porque por ahí han salido algunos ciertos signos, como el hecho de que probablemente viva en el Palacio Apostólico, o el que haya salido con un atuendo un poco distinto y más conservador. ¿Qué puedes decir de ese sentido? Sí, que el Papa León es un Papa que integra, que tiende puentes con su palabra y con su gesto. Entonces, por supuesto, muchos han quedado sorprendidos que el Papa León volvió a rezar el Padre Nuestro en latín y al mismo tiempo ha repetido a tiempo y a destiempo que continuará el proceso de renovación y reforma de la Iglesia en clave sinodal, siguiendo las pistas del Concilio Vaticano II. Entonces, no estamos simplemente con una especie de continuidad naif con el Papa Francisco, ni estamos con una regresión integrista en ningún sentido. Al contrario, lo que estamos viendo y presenciando para nuestro bien es que cada papa ayuda a madurar el camino de la Iglesia, que siempre se renueva de generación en generación. El Papa, desde que sale al balcón, no nos habla de un cristianismo entendido como compromiso ético, como un mero conjunto de valores conservadores que haya que afirmar, sino nos habla de Jesucristo vivo, que es el Señor de la paz. El príncipe de la paz no es un concepto abstracto, es una persona viva. Yo creo que ese es un primer acento, ¿no? Es muy claro que el Papa León XIV, en continuidad con los últimos papas,
nos insiste en reconocer a Jesús como una persona viva, no metafóricamente viva, no aparentemente viva, no discursivamente viva, sino viva en medio de la historia, en cuyas manos está la historia. Y por eso el mal no prevalecerá, como él dijo también. Dos, hay que tender puentes. Ser pontífice es ser constructor de puentes. Todo papa tiene esa vocación. Él muy explícitamente la ha asumido al mencionar el tema de la importancia de construir puentes. Hoy en nuestro mundo eso es esencial porque es claro que existen tendencias balcanizadoras, proteccionistas, de construcción de muros entre pueblos hermanos que no son parte del plan de Dios, para decirlo rápido. Y el Papa León está convencido de eso, de que tenemos que ayudar al mundo a ser una comunidad de naciones hermanas, no de naciones que se miren con desconfianzas o que se castiguen unas a las otras, porque el clima de encono explícito o encubierto siempre termina mal en la historia de la humanidad, y no es de Dios, y luego, por supuesto, la paz pues es una urgencia, dada la peligrosidad de los escenarios que hoy estamos viviendo. Y a mí me alegra inmensamente que hace muy poco el cardenal Prevost en el Twitter hacía ver su enorme preocupación, sí, por ejemplo, por el escenario de la invasión rusa a Ucrania. Entonces, Robert Prevost como cardenal y ahora León XIV como papa tienen muy claro este tipo de escenarios que no son deseables para nadie y en donde todos podemos terminar siendo perdedores. Por supuesto. Y en su intervención que tuvo después con los cardenales, los electores, en la homilía que tuvo, en la misa que tuvo con ellos, habla y hace una petición como de trabajemos juntos, ¿no? Y posteriormente también nos invita un poco a dialogar, seguir en la lógica, pues un poco como en las congregaciones que hubo. Esto habla también de continuidad en la sinodalidad, ¿no? Exactamente. El Papa les ha dicho a los cardenales con gran énfasis que espera su compañía y su adhesión al Concilio Vaticano II. Creo que fueron dos cosas que subrayó casi simultáneamente. Compañía cercana para que el Papa no tome decisiones en solitario, sino siempre acompañado por el consejo autorizado de los señores cardenales. Pero dos, también que todos los cardenales deben de renovar su adhesión al concilio. Y yo diría, todos los fieles laicos tenemos que renovar nuestra adhesión al concilio, no de manera formal. Necesitamos asimilar existencialmente que la Iglesia se purificó en el Concilio Vaticano II de cosas que se habían adherido en el camino como costras y que era necesario remover para poder vivir más al estilo de Jesús, en la Iglesia hacia adentro y en la Iglesia de cara al mundo. La renovación simplemente en materia de identidad de los fieles laicos que introdujo el concilio, pues es muy saludable. Hoy los fieles laicos podemos actuar, asociarnos, proponer iniciativas con entera libertad, sabiéndonos Iglesia y viviendo nuestra legítima autonomía sin sentirnos cristianos de segunda, gracias a la renovada enseñanza del concilio. Estas y otras muchas cosas más, pues tenemos que hacerlas muy nuestras. Nuestro corazón se tiene que dejar educar y corregir por el concilio para que entonces nuevamente no miremos por el retrovisor, sino avancemos hacia adelante al ritmo de la Iglesia, ni más adelante ni más atrás, siempre con el Papa. Ahí mismo también, y me llamó mucho la atención un mensaje que dice que hay que ser como San Ignacio de Antioquía, desaparecer para que aparezca Cristo. En un sentido de unidad, ¿no?
que recuerdo también del Papa Francisco mucho hablando de que seamos otros Cristos, ¿no? Sí, el Papa Benedicto, el Papa Francisco y ahora el Papa León, cada uno con su lenguaje, nos han regalado la misma enseñanza. El cristianismo no se expande a través de la lógica de la conquista del poder y de la influencia. No se expande a través de megaproyectos que de repente, por lo bien organizados, resuelven los distintos problemas del mundo. El cristianismo no crece bajo el principio de vértice base, conquistando la cabeza de la sociedad, es como entonces el resto de la pirámide se transforma. Benedicto, Francisco y ahora León XIV nos han enseñado a tiempo y a destiempo que la Iglesia y el Evangelio se expanden siempre cuando uno se humilla, cuando uno se hace cero y permite en la propia vida y luego en la vida de la sociedad que sea Jesús el que haga las cosas. En ese sentido, es que tenemos que mirar con más atención a santos como Santa Teresita o como San Juan Diego, que supieron reconocerse nada, absolutamente torpes e incapaces. Se abrieron a la posibilidad de la más grande humillación para que entonces Cristo pudiera actuar con menos estorbos de los que a veces confiamos excesivamente en nuestras propias fuerzas y planeaciones estratégicas. Que un papa hable del proyecto, sí, porque él habla sobre la exhortación del papa, que para muchos, del Papa Francisco Evangelii Gaudium, que para muchos era como el plan del proyecto, digamos, de su pontificado, ¿no? El Papa León XIV habla y retoma el Evangelii Gaudium, ¿no? Como donde centra tres mensajes, como la conversión misionera, ¿no? La atención al sensus fidei, ¿no? Es decir, en esta profunda visión del sentido del Evangelio y del llamado de Cristo a través de él, ¿no? Y el diálogo, dice, valiente y confiado con el mundo contemporáneo. Primero llama la atención que retome el Evangelii Gaudium y luego estos tres mensajes centrándose en estas tres ideas. Sí, creo que es una manera de decir, por supuesto, que hay continuidad. El cardenal Robert Prevost no vivió con pesar el pontificado del Papa Francisco, al contrario, lo vivió con gran alegría y confianza, sabiendo que estábamos siendo dirigidos por el sucesor de Pedro. Y ahora retoma la encíclica Evangelii Gaudium. A mí me gustó pensar, por el fuerte contraste que implica, el que puso el énfasis en el sensus fidei y dijo de inmediato, y formas de contactar, de entrar en relación con el sensus fidei extraordinarias como la religiosidad popular. Sí, cierto. Las élites criollas en América Latina, a partir del siglo XVII, XVIII, se fueron separando de la religiosidad popular, como creyéndola una religiosidad inferior, para gente iletrada, un tanto supersticiosa. Mientras que la fe adulta de las élites aparentemente cultivadas, pues no hace la peregrinación, no toca al santo con la mano y cosas por el estilo. Eso ha sido corregido por el magisterio de la Iglesia latinoamericana fuertemente. El Papa Francisco insistió en que más que de religiosidad popular hay que hablar de espiritualidad popular, de mística popular, porque es Dios el que obra a través de su pueblo que celebra la fe de maneras muy diversas, muchas veces recogiendo formas y símbolos, por ejemplo, prehispánicos, cosa que es muy bella. Eso que inmediatamente sitúa al Papa León XIV como un papa que aprecia positivamente captar el sentido de fe en la religiosidad popular. 2 segundos después estaba diciendo que tenemos que afirmar la fe frente a los nuevos desafíos del mundo contemporáneo, sin temor. A mí me parece que las dos cosas están vinculadas, porque para poder enfrentar el mundo contemporáneo
No basta saber hablar inglés o manejar computadoras y WhatsApp. Lo que es necesario es haberse sumergido realmente en la experiencia de la vivencia de la fe que nos provee la religiosidad popular, para poder entonces entender que el cristianismo es una persona viva que tiene que ser anunciada de cara a los desafíos muy complejos y muy avanzados del mundo contemporáneo. Qué peligroso sería que afirmáramos el cristianismo en el mundo contemporáneo nuevamente bajo una óptica moralista, por ejemplo, fideísta, abstracta, sin dejarnos tocar y provocar por lo que significa, por ejemplo, caminar durante varios días hasta el santuario de la Virgen de Guadalupe y después de esa experiencia mirar cómo nos mira la Virgen. No es lo mismo llegar en coche, pues, a la basílica que atravesando los volcanes. Claro. Simplemente una metáfora o un ejemplo de que sí tenemos que dejarnos evangelizar. Totalmente. Al modo como la Iglesia lo recomienda, para poder entonces reproponer la fe de una manera más alegre y pertinente. Y en este diálogo con el mundo contemporáneo, pues también él mismo, cuando habla sobre por qué usó, entre las otras razones dice también, pero por qué el nombre de León XIV, habla sobre estos retos que vienen y los desafíos, dice, en la defensa de la dignidad humana, de la justicia y del trabajo. Mucho de nuestro mundo se construye a través del lenguaje, y cuando la violencia explícita o encubierta dinamiza el lenguaje, nos violenta a todos, y eso no es sano, no construye los necesarios puentes que necesitamos para volver a ponernos de acuerdo. Creo que eso es todo un tema que él tiene muy madurado a nivel personal, como hábito, creo que como convicción, y del que ya se nota que será tal vez parte de su enseñanza, y que a todos nos hará mucho bien. Sin duda. También nos pide un servicio a la verdad, ¿no? En esta idea también incluso de llamar al llamado a los periodistas, ¿no? A los periodistas que están cerrados por decir la verdad. Sí, y el Papa ha sido objeto, antes de ser elegido Papa, de calumnias, de difamaciones atroces por parte de cierta prensa y de ciertos actores. Está consciente que hoy para muchos es más importante la postverdad, es decir, la verosimilitud, no la verdad. La construcción artificial de realidades que se presentan como verdaderas cuando no lo son. Y por eso es que el exhorto de ayer no fue meramente retórico. Él sabe en carne propia lo que implica el que el periodismo se haga con verdad, y la verdad siempre dicha con caridad, para que entonces ayude a sanar las heridas y no las exacerbe más. Déjame entender y profundizar un poco más, a ver si pues él en el mensaje a los comunicadores me pareció un poco hasta atrevido, digamos, porque nos llama a los comunicadores, dice, a promover una comunicación capaz de hacernos, como la Iglesia, salir de la Torre de Babel. O sea, como sí le interesa mucho ese diálogo. El Papa Francisco lo decía muy bien en la sinodalidad para comparresía. No sé si como que no le tiene miedo Papa a escuchar esas voces que a veces son fuertes, ¿no? De los medios. Claro, sí. Lo importante, ¿cómo decir? No es hablar con valentía. Lo importante es tener en cuenta que al hablar con valentía hay que acompañar la misma enjundia valiente con la más exquisita caridad. Porque si la valentía es el pretexto para faltar a la caridad, la verdad termina siendo traicionada. Porque tal vez la verdad más importante del Evangelio es que todo ser humano tiene dignidad y merece respeto. Es decir, trato justo y caritativo. Entonces no se vale afirmar la verdad sin caridad, porque eso atenta contra la propia verdad. Nuevamente creo que en el caso del Papa León
esto adquiere una dimensión existencial en su vida muy alta, sí. Porque él ha sufrido cuando ha sido difamado y calumniado, y él sabe, por lo tanto, qué importante es que el periodismo redescubra su orientación a la verdad en la totalidad de sus factores, que evidentemente suele ser más grande y compleja que las sobresimplificaciones facilonas que algunos medios a veces utilizan para presentar algunas realidades que requieren de mayor matiz. Y por último, esta idea que plantea también nos dice, la comunicación, de hecho, dice, no es solo transmisión de información, sino creación de una cultura. Y me acuerdo mucho pues también Francisco lo utilizó, pero yo creo que ya desde Juan Pablo II hablaba de la enculturación del Evangelio. Qué importante es que los medios de comunicación, y me gustaría ahí que pues, nos dieras un mensaje así, a los comunicadores, tú sí. En lo particular de tu experiencia a esto. Aprendiendo del Papa Francisco y ahora también, por supuesto, de las primeras enseñanzas del Papa León, es muy claro que afirmar el Evangelio significa acoger todo lo humano, todos los lenguajes, símbolos, medios a través de los cuales nuestra humanidad se manifiesta, tienen que ser abrazados por el Evangelio. Eso es inculturar el Evangelio. Las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación que están en una evolución además aceleradísima, tienen que ser también evangelizados. Tenemos que ser otra vez la vanguardia de la comunicación a nivel mundial. Hubo épocas en que la Iglesia era la vanguardia de la ciencia, de la exploración, de la arquitectura, de la música, de la pintura y de prácticamente todo. Y durante ya algunos años hemos vivido una experiencia distinta, donde la Iglesia en algunos ambientes se sitúa como en la retaguardia de la ciencia, de la cultura, de la música, de la arquitectura, del derecho, de la política, de la sociedad. Eso no puede seguir así, y para eso se requerirán nuevos evangelizadores con seguramente nuevos perfiles que nos permitan dar un salto cuántico hacia adelante sin traicionar jamás la verdad perenne del Evangelio, y es que Jesús es una persona viva que se hace encuentro y que nos ofrece su amistad a todos. Ahora me gustaría, así como ya final, saliendo de ti, con todo lo que has sentido hasta ahora, de todo lo que ha pasado, ¿qué sientes? ¿Sí? ¿Qué te genera este nuevo Papa? ¿Sí? Él mismo nos hace la reflexión, la verdad, yo sí también pasé momentos tristes por la pérdida de Francisco, que nos enseñó tanto. Como Benedicto XVI cuando murió, o el Papa Juan Pablo II, que fueron los papas con los que tuvimos más contacto. Hoy, con este momento, ¿qué sientes? No, así a nivel, digamos, muy del corazón, primero siento un enorme agradecimiento a Dios y a los señores cardenales que vieron con buenos ojos a mi jefecito. Uno de los cardenales más discretos de la curia romana, más humilde, más sencillo, que nunca buscó ningún reflector, que lo hayan visto como el hombre para conducir a la Iglesia. Yo me siento muy agradecido. Yo digo, misión cumplida. Yo no puedo aspirar nada más, haber podido servir al Papa Francisco y haber tenido, sin darme cuenta, la oportunidad de convivir y de trabajar codo a codo con el ahora Papa León XIV. Pues lo único que suscita en mi corazón es mucho agradecimiento, y espero que no se me olvide vivir agradecido de este don, porque ha sido inmerecido, radicalmente inmerecido y providencial. Pues buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Al contrario. Y la entrevista. No, gracias a ti.